por ahí. El aprendizaje pasa, entre otras cosas, muchas otras cosas, por lo que vamos a ver hoy. No quiero decir que haciéndonos a un lado del contenido de la materia, porque esto no es cierto, porque el contenido de una materia se transmite con la estructura, con las formas del lenguaje científico o académico y disciplinar, ¿sí? Académico quiere decir el lenguaje formal de cualquier institución que se expresa en forma escrita. Disciplinar quiere decir el lenguaje de la ciencia que estamos viendo en ese momento, en este caso la didáctica, como bien puede ser la psicología, como bien puede ser la matemática, como bien puede ser la historia, la disciplina de que se trate, y científico hace referencia a la forma en que el conocimiento está construido. Antes de mostrarles, bueno, de poner el PowerPoint, que yo ya se los mandé, y ya lo cambié también, introduje algunas cosas que quería que charláramos. ¿Por qué quiero que vean esto? Por dos razones, básicamente. Una, las que les decía, para aprender a leer un lenguaje científico, académico y disciplinar, hay que conocer cómo está construido. Y realmente no tenemos por qué saber cómo está construido, porque la construcción del lenguaje científico es una construcción forzada, artificial, para justamente la comunidad científica. Es decir, y hoy vamos a ver por qué, para que los científicos hablen entre ellos, ¿sí? Deja afuera ese lenguaje a todo el resto de nosotros que no somos científicos. Entonces uno no lo entiende, no entiende ese lenguaje. Por eso cuando uno va a leer los textos que transmiten o que intentan transmitir lenguaje científico, lo primero que siente es que no entiende. Y está bien que así sea. Eso es normal, eso es lo que debe suceder naturalmente, porque nuestro lenguaje, el que usamos para hablar todos los días, es totalmente diferente al casi, no es así, pero casi podríamos decir que es opuesto en sus características. Y esto quiero que quede claro para que ustedes dejen de angustiarse por esta sensación de no puedo leer, esto no es para mí, a mí me cuesta, a todos nos pasa y pasará siempre lo mismo, ¿sí? Es una cuestión... Profe, Sí. disculpe, no puso grabar. ¡Ojo! A ver, esperen, no. Sí. Esperen. Y acá había un botoncito que ahora yo no lo veo. Profe, igual no se preocupe porque yo lo estoy grabando también. Bueno, Ah, perfecto. buenísimo, grande ese. Porque acá tengo uno que dice grabando, pero no me hace nada. Yo pensé que no iba a tener problema para grabar, me olvidé, pero parece que sí, también para eso. Bueno, no tengo, acá hay un botoncito rojo generalmente que a uno lo habilita a grabar, pero ahora no puedo, no lo tengo. Y dice que está grabando igual, pero no me consta en la pantalla. Bien, entonces ese lo estás grabando, perfecto. Sí, Entonces profe. les decía, por un lado, ver esto para hacernos de este lenguaje académico, vamos a decir, porque tampoco es científico en el sentido estricto, pero sí el lenguaje académico que es distinto al lenguaje, y por suerte que es así, al lenguaje que utilizamos todos los días para hablar. Pero por eso esto es muy importante que lo entiendan y lo hagan propio para que dejen de angustiarse los que así lo están por el hecho de que hace mucho que no estudio, hace mucho que no leo, esta palabra no lo entiendo, me cuesta leer. Es así. Van a tener que pasar por esa etapa hasta que se vuelva un hábito, porque el lenguaje académico, la actividad de leer, es un entrenamiento también, que no tiene por qué darse naturalmente si uno no tiene la necesidad, por alguna razón, de
ejercitarlo. Así que dejen de estar preocupados por eso y simplemente permítanse pasar por esta etapa, ¿sí? Van a ver qué va a pasar y ni siquiera se van a dar cuenta de cómo es que sucedió, que de pronto ya no cuesta tanto. Y dense el tiempo para esto porque el primer año de una carrera en este sentido es el más dificultoso, el segundo también, porque es ahí donde uno tiene que sentar las bases. Después que uno aprende estas cosas metodológicas, es recibir lo nuevo, ¿sí? Pero construir esas bases es lo que resulta más costoso y obviamente esto es así en primer año y segundo. Así que permítanse, repito, pasar por este momento, sin angustiarse tanto. Eso sí, como dice el refrán, toda gran caminata empieza con un solo paso, ¿sí? Entonces no hagan como cuando decimos empiezo la dieta, empiezo el lunes, ¿no? Entonces hay que empezar de una vez, dar ese paso, empezar. Hay un libro que no lo puedo encontrar, no puedo encontrar varias cosas que busqué para ustedes, por eso armé ese PowerPoint, porque lo que quería encontrar no lo encontré. Hay toda una organización cuando uno empieza a estudiar y tiene que estudiar y tiene que aprender todo eso que va a aprender, pero requiere un poquito de organización. Ustedes, en la medida de lo posible, deberían organizarse y reservarse, por ejemplo, 1 horita por día para la actividad de leer, y de leer con un diccionario al lado. Esto es fundamental. Y este es el gran secreto, ¿no? Conocer las palabras del lenguaje científico, sobre todo. Y ahora vamos a ver por qué. Voy a compartir pantalla, ¿sí? ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahora? ¿No? Bueno, voy a compartir entonces pantalla con ustedes. Acá está justo. ¿Lo ven? Cualquier cosa me avisan. Sí, sí. Excelente. ¿Cuántos somos ya? Ajá, bueno. Bueno, mientras voy emitiendo acá. Bueno, entonces, la ambigüedad, como decíamos, y la vaguedad de las palabras es esta, ¿sí? Por el mismo concepto. Sin embargo, esto no es así. Imagínense que nosotros tuviéramos que estar definiendo cada palabra que decimos con exactitud, sería un agobio hablar entonces. Si yo digo, ¿qué gato? Me estoy refiriendo al gato de tal, considero gato una... no, uno simplemente habla y el lenguaje natural es así. Ahora, ¿cuál es el problema? Imagínense que si hubiera que construir algo, como en el caso del conocimiento científico, ¿sí? Que tiene un objetivo, producir, y que se entienda bien. A veces uno cuando habla de estas cosas parecería, o hay quienes pueden interpretar, que uno está diciendo que el lenguaje natural es malo y el lenguaje científico es bueno. No, son simplemente distintos, tienen una función distinta. Es más, a tal punto es importante el lenguaje natural que el lenguaje científico se basa en él. Esto es obvio, ¿sí? Entonces, no es ni mejor ni peor, sino que son distintos en el sentido de que tienen una función diferente y están construidos de una manera diferente. Por eso el lenguaje científico también le podemos llamar o lo podemos definir como un lenguaje artificial, ¿sí? Creado para un objetivo específico que es el de, digámoslo así, explicar con rigurosidad y pretensión algunas cuestiones de la realidad humana, digámoslo así. El lenguaje natural, en cambio, está para otra cosa, simplemente para intercambiar nuestro día a día,
nuestra cotidianeidad. Y es eso, ¿sí? Es distinto. Y lo aprendemos, está construido naturalmente por la por la capacidad de hablar y la necesidad de hablar que tenemos y el entorno que nos lleva a eso desde chiquititos, ¿sí? Por la necesidad de comunicarnos que tenemos. Entonces, en ese sentido, son distintos, pero no es uno bueno, el otro malo, uno más prestigioso, el otro menos prestigioso, no, no es así, ¿sí? Las palabras son palabras, lo que de última es buena o mala es la intención que tienen detrás, pero eso tiene que ver más con el individuo que con el lenguaje. Bien, entonces, esto es lo que sucede con el lenguaje natural, y lo explicamos y lo vemos para poder distinguirlo del lenguaje científico o académico, digámoslo así ahora, que es el que nosotros vamos a utilizar para leer los textos y para construir los conocimientos que tienen que ver con las disciplinas que ustedes van a ver en la carrera. ¿Y a los efectos de qué? De que nos entendamos justamente. Este lenguaje se construye artificialmente para poder explicar la problemática, si se quiere, porque si no hubiera problemática no había ciencia, de un determinado aspecto de la vida humana. Por eso tiene un objetivo, y para poder entender de qué estamos hablando, cuando hablamos de didáctica, por ejemplo, bueno, tenemos que definir palabras, ¿sí? Ese es el lenguaje técnico. Vamos a volver atrás. Profe, Sí. profe, disculpe, a Ana se le terminó no, le cortaron el internet, mejor dicho, no sé qué pasó, tuvo un Bueno. problema, por eso salió Roma. Está bien, está bien. Había alguien de ustedes que me comunicó que no tenía luz también. Sí. Esos días son... No, pero Roma estaba, pero recién Sí, escribió. sí, la vi. Sí la vi. Bueno, ¿ese estás grabando vos igual, cualquier cosa? Ese... Yo no tengo acá el botoncito de grabar, no sé qué pasa. Ahí le contestó, profe, le escribió, dijo que sí. Ah, no estoy viendo eso tampoco. En el Bueno. chat le puso que sí está grabando. Sí, no estoy viendo el chat tampoco, veo toda la pantalla esta. ¿Ustedes están viendo el Power? Sí, se ve. ¿Sí? Sí, Bien. se ve bien. Bien, entonces, como les decía, según la necesidad de cada ciencia, es decir, las ciencias, digámoslo así, para simplificar ahora, se dividen en ciencias sociales y ciencias exactas, si se quiere, o naturales, bueno, y las exactas. O las ciencias blandas y ciencias duras, como han leído por ahí, ¿no? No sé si alguna vez leyeron esa clasificación. A las ciencias blandas se le llaman a todas aquellas ciencias que tienen que ver con lo humanístico, si se quiere, la sociología, la psicología. Blandas, ¿por qué? Porque es blando el método de estudio. Y a las ciencias duras se le llaman a las ciencias que utilizan el método científico clásico rigurosamente. Dentro de lo que son las ciencias duras entran las ciencias exactas y las ciencias naturales. Ahora bien, todo lo que son las ciencias sociales e incluso algunas ciencias naturales también utilizan un lenguaje técnico. Y para eso toman las palabras del lenguaje cotidiano y las definen con precisión para eliminar esta vaguedad y esta ambigüedad, ¿sí? que tiene hoy, que tiene el lenguaje natural. Eso se llama un lenguaje técnico. Un ejemplo, psicología, ¿sí? Freud, super yo. Todos nosotros sabemos en nuestro lenguaje natural, están esas palabras, qué queremos decir cuando algo es súper, che, súper, y que es yo, primera persona al singular, ¿no? Eso en el lenguaje natural. En cambio, el psicoanálisis toma esas dos palabras y las redefine para hacer referencia a una instancia de la vida psíquica que tiene que ver con las sanciones morales. Por ahora no explico más. Imagínense que quiere decir algo bastante distinto de lo que quería decir súper y yo como primera persona de singular. Eso hace el lenguaje técnico.
tomar un vocablo, un concepto, una palabra del lenguaje natural y redefinirla precisamente para que dentro de esa disciplina quiera decir sí y solo sí esto. ¿Mm? De manera que cuando los psicoanalistas hablan entre ellos y dicen, tienen un super yo, todos saben de qué están hablando. ¿Mm? Ellos. O el yo, lo mismo, o el ello, lo mismo. Son palabras de nuestro lenguaje, pero que dentro de una disciplina cobra un significado particular. Y tan particular que a veces es bien distinto al significado que tiene en el lenguaje natural. Entonces, a esa palabra se le llama lenguaje técnico. Noten siempre que la finalidad es saber qué estamos diciendo cuando usamos esa palabra, para evitar problemas, ¿sí? Y el lenguaje formal es el lenguaje de las matemáticas, ¿sí? Donde ya cualquier tipo de palabra, por definida que esté, generaría un problema según el objeto de conocimiento, entonces directamente la palabra es reemplazada por un símbolo. La palabra igual puede referirse a un montón de cosas, necesita de un montón de otras palabras para que yo pueda entender qué quiere decir igual en esa frase. En matemáticas esto sería un problema, o en lógica. Por eso directamente se descarta la palabra alfabética y se reemplaza por las dos rayitas que son un símbolo que aquí en la China quiere decir exactamente lo mismo. Bueno, en la China no sé, no, pero casi en todo el mundo occidental igual quiere decir tal cosa, igual a tal otra, el signito, y de esto no hay duda. La palabra triángulo, bueno, yo conozco unos cuantos tipos de triángulos que nada tienen que ver con el símbolo de las matemáticas. Pero en matemáticas un triángulo se reemplaza por un símbolo, por una figura geométrica para no dar ningún lugar a dudas, porque la palabra triángulo puede llegar a ser confusa. ¿Un triángulo qué? Triángulo religioso puede hacer referencia a la Santa Trinidad, un triángulo equilátero, un triángulo amoroso, yo qué sé, ¿no? Por eso, para no tener ese tipo, o no generar ese tipo de malos entendidos, entonces se reemplaza directamente la palabra por un símbolo que en el lenguaje matemático quiere decir lo mismo en la matemática, independientemente el lugar en el que se utilice. Y hay muchas cosas en la vida cotidiana que son tan relevantes que directamente se reemplazan por símbolos. El semáforo, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero los semáforos en todo el mundo son exactamente iguales y tienen la misma función, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de la vida humana. Si alguien viaja a un país donde el semáforo tiene colores diferentes, puede resultar muerto. Entonces, esas cuestiones directamente son iguales en todo el mundo, el símbolo de la paz, el símbolo de la Cruz Roja, y hay otros que ahora no me vienen a la memoria, pero que son cuestiones que son tan delicadas que son el mismo lenguaje en todo el mundo. Y ese es el lenguaje formal, ¿sí? El de las matemáticas. Cuando las palabras directamente se reemplazan por símbolos, porque cualquier palabra escrita generaría diferencias en la comunicación. Y esta cuestión influye, por ejemplo, en el lenguaje de la aviación. No sé si alguna vez ustedes escucharon que las órdenes de un avión a una torre de control o la comunicación de una torre de control a los aviones se hacen siempre en inglés. Por más que los dos hablen el mismo idioma, se hacen siempre en inglés. El lenguaje es otro ejemplo de esto, ¿no? De por qué es necesario hablar el mismo idioma para ciertas cosas. Muchos accidentes de avión se dieron por interpretaciones distintas a causa de cuestiones idiomáticas. Entonces, en algún momento se reemplazó todo tipo de idiomas en lo que es la aeronáutica por el inglés. Cualquier piloto tiene que hablar inglés y las órdenes y las comunicaciones se dan siempre en inglés. Y esto es para evitar destrucción, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo quiero hacer una pregunta.
Yo, Sí. Oscar, quería preguntar, el lenguaje inclusivo, ¿se puede catalogar como un lenguaje nuevo o alguna variación de los que ya hay? Mira, en eso que es tan nuevo, yo simplemente te puedo dar mi humilde opinión, ¿sí? Mi humilde opinión. Para mí, una persona, es decir, primero, yo no soy nadie para excluir a nadie de mi lenguaje, ¿no? Lo verdaderamente inclusivo para mí está en la intención detrás de las palabras. Por eso tengo mis dudas respecto de qué es inclusivo. Si la simple idea de que un lenguaje tenga que ser inclusivo ya no me está diciendo que hay exclusión, ¿no? No logro entender bien o no logro una opinión cerrada al respecto de por qué alguien tendría que inventar una palabra para incluir al otro, ¿no? Si el otro, por el simple hecho de ser otro, tiene el mismo derecho que yo, sin importar ninguna cosa más. Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. No debería ser necesario. Cuando alguien habla de la necesidad de inventar un lenguaje para incluir a alguien es porque hay un gran problema, ¿sí? Y ese tipo de problemas siempre tienen que ver con la ignorancia, con ninguna otra cosa. Una persona es persona antes de hacer nada. Y eso ya, es decir, casi que no hace falta ni decirlo. Por el simple hecho de ser persona, somos todos iguales, ¿eh? Ante la ley, en ese sentido. Entonces, nadie, ningún lenguaje tiene la autoridad para decidir si yo entro o me quedo afuera de ese lenguaje. Ninguno, ni uno ni el otro. A mí me encanta la canción de Lennon, Imagina. Eso, estupenda canción. De eso se trata. Todo tendría que ser una sola cosa, sin necesidad de decir mi palabra, es mi intención la que te deja fuera o la que te deja adentro, me parece, sin importar tanto la palabra que use. Por otro lado, eso por un lado, eso es cuestión opinable, ¿sí? Por el otro lado, es cierto que la Real Academia Española no acepta, sí que es la que rige las normas y pautas del lenguaje castellano, al menos, no reconoce esto que se da en llamar lenguaje inclusivo, no lo reconoce. Y para mí, cuando uno no sabe qué hacer con algo, lo mejor es aplicar la ley, ¿sí? Esto es tema de debate en las escuelas. Esto es inevitable decirlo, ¿sí? Ojalá no fuera así, pero es así, me parece que es así. Detrás de lo que es el lenguaje inclusivo hay una cuestión ideológica que divide a las personas para un lado o para el otro. Da igual estar de un lado o del otro casi. De un lado están en contra de este y de este están en contra de este, ¿sí? Así que uno no toma partido ni por A ni por B, porque es uno en contra del otro. Y si hay una cuestión ideológica detrás, es cierto que por estatuto un docente debe prescindir de transmitírsela a sus estudiantes, por cuestiones que vamos a ver cuando veamos el texto de Gasalla. Las cuestiones ideológicas tienen que estar fuera del aula. Un docente no puede transmitirle a un estudiante en tono de imposición, que es lo que muchas veces pasa, ningún sesgo ideológico ni político. Que la educación es un hecho político, sin duda, pero no tiene que estar impregnado en el aula de una carga ideológica que implique de parte del docente, vos, si no opinás como yo, estás opinando mal. Sea cual sea la opinión, esto es ideológico y es un abuso de autoridad, en cualquier caso. Cuando un docente quiera imponerle o transmitirle una ideología a sus estudiantes, sobre todo menores de edad, porque si somos adultos todo es debatible, ¿no? Y un adulto está en condiciones de defenderse. Un estudiante de secundario, de primaria, por lo menos legalmente, no está en condiciones de defenderse. Entonces el docente, por sus características que lo definen, que definen el acto didáctico, comete un abuso de autoridad. Y no importa de qué ideología se trate, ¿no? Comete un abuso de autoridad. Y esto lo dice en el estatuto. Y esto le cuesta mucho
algunos entender, utilizan el estatuto para las licencias nada más, para el resto de las cuestiones lo ignoran, ¿no? Entonces, esta no es una actitud para mí muy honesta que digamos, ¿no? Siempre hay que cuidarse mucho de decirle a los estudiantes qué pensar. Sí, aprender a pensar, pero que el estudiante encuentre sus propias opiniones y elija y construya sus propios fundamentos. Por eso, más al respecto, no te puedo decir cómo, no creo que no lees ese texto todavía. Siempre dentro de lo que es las didácticas está lo que se llama la didáctica formal, si se quiere, ¿sí? Que son las teorías conocidas y que tienen un relativo éxito y estatus dentro de lo que es el conocimiento teórico. Y después están las pseudodidácticas, que son maneras que se convierten en moda, pero que no tienen ningún sustento teórico conocido, por ejemplo, ¿no? Por lo menos digo conocido. Porque los sustentos teóricos también, las teorías hay que ver de dónde vienen, ¿no? La teoría nazi también es una teoría, y yo no la quisiera tener como sustento teórico. A veces decir que algo tiene un sustento teórico parecería que de por sí ya es bueno. Bueno, hay que ver cuál es la teoría que sostiene, porque ya les digo, el nazismo también es una teoría, y también es una filosofía y una política, pero no por eso es buena, ¿no? Entonces, todas estas cosas muchas veces son relativas. Y por eso fíjense, ¿no? Con todas estas cuestiones, si uno tiene que intercambiar para construir conocimiento. Así que no sé quién preguntó. Esta es la manera en la que te puedo responder por ahora esa pregunta del lenguaje inclusivo. Yo soy de las personas que piensan, decidamos un lenguaje cual fuera, ya hay uno, ¿no? Ese lenguaje es para todos, tiene que incluir a todos, no puede dejar a nadie afuera, a nadie, ¿no? Entonces, no sé si es necesario inventar un lenguaje nuevo, tendríamos que revisar nuestras intenciones, nuestros prejuicios, nuestras ignorancias, nuestros límites, nuestros rechazos. Me parece que se trata de eso, más que de la estructura de un lenguaje. Inventar un lenguaje no es nada fácil, son cosas que van cambiando con el tiempo. Y ojo, esto del lenguaje inclusivo, que ahora parecería ser más una moda que otra cosa, quizá ya sea un germen que vaya cambiando nuestro idioma y algún día se incorpore, ¿sí? Realmente no lo sé. A veces cuando aparecen estas cosas son estructuras que empiezan a cambiar alguna estructura anterior, o a veces simplemente son modas y pasan, ¿sí? Pasan. Una vez que pasó el auge del concepto, o que fue utilizado como debía ser utilizado, pasa y listo, ya está. Pero para esas cosas hay que darle tiempo, y a veces, es decir, que se instale para generar cambios, eso lleva más tiempo que la moda, ¿sí? La moda desaparece enseguida y uno fácilmente puede advertir que fue una moda y nada más. Ahora, si vino para quedarse, va a tomar tiempo hasta que se incorpore, se acepten. De hecho, hay palabras que fueron cambiando. Por ejemplo, se me ocurre ahora, obscuridad. Siempre obscuridad fue BS. Y la Real Academia Española ahora aceptó, o hace rato aceptó, oscuridad. Lo mismo pasó con septiembre, y con otras palabras más. Así que, bueno, tenemos que ver qué pasa con eso. De momento, lo más seguro es la ley. Con la ley uno tiene el fundamento de la ley, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si aplica la ley, no se equivoca. El otro día tuvimos una situación como esa en una escuela con una profesora, donde, bueno, la profesora lo entendió, obviamente. Digo, mirá, si vos le decís, buenos días chicos, ningún padre se va a enojar con vos, pero si vos saludás, buenos días chiques, algunos se van a enojar con vos. Así que te sugiero que apliques, que leas y que apliques el estatuto. Te sugiero, nada más que eso. La decisión es tuya. Pero después nos diga que no te avisé. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿No? Y después hay que defender a ese docente, porque no se trata de
¿sí? De decir, todos tenemos que aprender en ese sentido. ¿Qué creen que pasó? Bueno, aplicó su lógica y se terminó armando una batalla campal con un par de papás que no lo entendían, ¿no? Y el tema es, los padres son padres, no son nuestros alumnos. Nosotros no podemos decir, no, señor, porque usted tiene... No, esas charlas las podemos tener con docentes, esas charlas las podemos tener con los estudiantes que son los sujetos en formación, pero no es mamá y papá el sujeto en formación. Como le digas eso a un padre, te va a decir, ¿usted me quiere educar a mí? Digo, yo no soy su alumno, y tiene razón, ¿no? No es fácil, fíjense el trabajo en el que eligieron, Bien, entonces vamos a ver qué pasa con esto del lenguaje inclusivo, vamos a ver qué deriva va tomando con el tiempo. Hay que tener paciencia y ver si modifica la estructura de nuestro lenguaje. Bueno, todos iremos incorporándolos con los problemas que esto va a generar en algunos. Es lógico, estos cambios muchas veces son dolorosos, ¿sí? Son dolorosos para algunos. No es fácil desprenderse de un conocimiento, de un prejuicio muchas veces, porque a veces los conocimientos son más prejuicios en el sentido que son obstáculos que otra cosa, ¿no? Son más obstáculos para seguir aprendiendo que otras cosas. Por eso el conocimiento tiene siempre un carácter relativo, lo tenemos que tomar así. Hoy esto es verdad, mañana no sabemos, mañana quizá tengamos una verdad, por decirlo de alguna manera, mejor, más completa, más compleja, mejor organizada. Y bueno, habrá que seguir aprendiendo, soltar lo que uno cree que sabe y reorganizar. A mí esas palabras desaprender, desandar, no me gustan mucho, ¿no? Uno lo que sabe, lo sabe. Lo que pasa es que cuando aprende algo nuevo, tiene que reorganizar todo ese conocimiento en uno de un nivel superior. Y eso implica cierto sufrimiento, ciertas crisis. El conocimiento avanza por crisis también, pero no solo en los libros, ¿sí? Sino adentro de la cabeza también. Uno cuando tiene que aprender algo nuevo, le cuesta y sufre según lo que sea, porque tiene que soltar algo o tiene que darle una vuelta diferente a algo que creía que ya lo conocía. Y el conocimiento tiene esto, da seguridad, da mucha seguridad. Y cuando uno tiene que soltarlo, dice, ¿cómo? Una vez que aprendí algo y ahora me dicen que está mal y tengo que aprender de vuelta. Y sí, es así. Tenemos que aprender a sentirnos cómodos en la incertidumbre, al hecho de saber que hoy sabemos esto, mañana quizás sea diferente, mañana quizás tengamos que aprender algo más, nuevo, mejor, diferente, no mejor, diferente. ¿Sí? Profe, Bien. Sí. Le hago una consulta para Sí. redondear lo de este lenguaje. Sí, he visto muchos docentes que lo quieren incorporar por más que haya sido rechazado ya. Me tocó tener una profesora que, bueno, había unos cruces ahí por ese tema, pero yo lo que no noto es que tengan esas ganas de incorporar como ser el lenguaje de señas, que estaría espectacular Claro, que lo enseñen en los colegios. Claro, porque claro. Lo Sí. primero que hacen es mandarle a los chicos sordomudos a un colegio especial. Claro. Se podrían unir bien con los demás, me parece. ¿No? Exacto, por eso digo que hay más bien una cuestión ideológica en algunas cuestiones, ¿no? Suena más a eso, tampoco quiero equivocarme, ¿no? Pero suena más a eso. También a veces pasa que hay cosas que causan temor, que uno a veces no las quiere aprender porque causan temor, ¿no? Por ejemplo, por ahí. ¿Cómo? Algunas cosas son más difíciles para aprender y entonces uno los tratan de dejar de costado. Sí, y además temor de lo que es diferente a uno, ¿no? Esto es algo poco tratado, pero los docentes en realidad somos formados en un conjunto de, para no decir recetas, ¿no? De técnicas que en realidad están dirigidas a la gente normal, entre comillas, normal, que no tiene problemas auditivos, que no tiene problemas visuales, que no tiene problemas, ¿sí? Entonces, estamos formados para eso y ya vemos que no alcanza y cada vez lo vamos a notar más, porque con la inclusión en la escuela, que para mí también es discursiva y la inclusión es
falsa, así como se está llevando a cabo, y esa inclusión es más discriminatoria que otra cosa. Cuando a mí me traen un chico, como decía Nadia, que necesita lenguaje de señas y yo lo acepto sin saber lenguaje de señas, yo lo estoy discriminando, lo acepto, pero como no tengo el conocimiento para integrarlo, lo estoy dejando afuera. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces, hoy en día los docentes, sí, hoy en día los docentes en realidad necesitaríamos una capacitación distinta para poder hacer que esta inclusión sea real y no sea un discurso que suene bonito, ¿no? Porque a mí me pasó cuando era apenas recién empezaba, que me trajeron, yo apenas empezaba, ¿no? Y tenía una estudiante que era casi ciega. Mis alumnos me ayudaron a llevar esa clase adelante porque le copiaban los apuntes en letras enormes. Y yo me acuerdo que sentía que no podía hacer nada. Y a mí me dolía terriblemente porque yo me di cuenta, digo, yo la estoy discriminando. Yo la tengo sentada acá para qué, si no le puedo enseñar nada, porque no sé lo que tengo que saber para comunicarme con ella. Claro que a veces dependiendo los intereses de uno, dependiendo la vida de uno, por ahí yo en ese momento no podía aprender lenguaje de señas, por ejemplo, pero sí necesitaba a alguien a mi lado que tradujera lo que yo quería decir para esa estudiante. No era lenguaje de señas, ella leía con algo que tampoco era braille. Bueno, la cuestión que yo digo, esto está mal. Y la madre estaba contenta con eso. Para la madre eso era no discriminarla. Y para mí era un acto discriminatorio, porque yo no estaba en condiciones de comunicarme con ella. Pero bueno, son cosas que le cuesta hablar a esta sociedad. Y en ese sentido hay actitudes muy hipócritas, porque en nombre de la inclusión, y esto de que estamos hablando hoy, del lenguaje académico, es parte del asunto. Todos a la escuela, todos a la universidad, bien. ¿Cuántas personas enseñan la universidad a enfrentarse con este lenguaje académico? No, no. Recién ahora está de moda esto, pero nadie entiende bien qué significa. Y por ejemplo, a ustedes les habrá pasado, curso de ingreso de 2 semanas de lectoescritura. No sirve para nada. Esto hay que incorporarlo a la estructura de la materia, porque 2 semanas de enseñarte a hacer un resumen y una síntesis no va a hacer que vos adquieras la capacidad para hacerte del hábito de leer estos textos. Entonces se necesita una metodología de trabajo que incorpore estas actividades a la misma materia. No se puede despegar una cosa de la otra. Sin embargo, esto no se hace. Entonces la inclusión también es falsa en ese sentido. Te incluyo, pero tengo códigos que te dejan afuera y vos ni cuenta te vas a dar, ¿no? Porque los textos que vas a leer no entendés cómo están construidos, no entendés nada. Entonces, ¿cuál es la inclusión? ¿De qué inclusión me estás hablando? Si no te doy los códigos para que vos puedas entrar y quedarte y egresar con tu título. Eso es inclusión. Lo otro es discursivo, y hay mucho de eso. Ninguna institución en su edificio está preparada para incluir a todos, ¿sí? Y esto se ve en la repitencia, se ve en exámenes de ingreso, esto se ve. Hay pruebas e indicadores que dejan clarito que lo que es para todos es para nadie. Pero bueno, ese es no es otro tema, es parte del tema, pero ya yéndonos a un análisis bastante más profundo. Yo lo que quiero quedarme ahora es con lo que pasa con el trabajo académico, ¿sí? Para que justamente ustedes no tengan que sentirse excluidos por no conocer estas cosas, porque el simple hecho de conocerlas a uno le tiene que hacer sentir, ah, caramba, esto no es todo color de rosas, voy a tener que pasar por acá, ¿sí? Pero como esto no se suele explicar, o no muchos lo explican, uno se queda con la sensación de, esto no es para mí, yo esto no puedo, yo no soy un idiota, no sirvo para leer, y no es así, ¿no? Entonces, este pasaje hasta apropiarse del lenguaje científico, disciplinar, y del lenguaje formal,
de las ciencias, bueno, es un camino que hay que meter la primera patita ahí y dar el primer pasito, ¿sí? Se trata de eso, pero tienen que saber que es así para poder transitar la etapa con éxito y sin la sensación de fracaso que muchas veces y a muchos estudiantes les queda. De hecho, muchos de ustedes dijeron la clase pasada, maravillosa clase pasada, que les costaba, que no sabían si iban a poder, más con los tiempos, con todo. Bueno, sí, van a poder, como pudimos todo lo que metimos la patita ahí por primera vez, ¿sí? Y que todos tuvimos esa sensación de esto no es para mí. Nada, no pasa nada, dura un tiempito, lo que tiene que durar nada más, ¿sí? ¿Otra pregunta? Sigamos adelante entonces. Si puedo acá con... Ahí está. Bueno, esto lo vimos, lo de la ambigüedad también y esto también. Bien, acá hay un chistecito que me gustó, que como ejemplo de ambigüedad y vaguedad está todo mezclado. Napoleón está tomando Malta, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo, y Napoleón está tomando cerveza de Malta, ¿no? Acá hay dos palabras que pueden ser ambiguas y o vagas, tomémoslo como sinónimo ahora, tomando y Malta, ¿no? En este caso, este señor se refería a estar bebiendo una cerveza, pero que tiene unos bigotitos medio raros ahí, dice está tomando por el acto de invadir Malta, que es una isla de no sé dónde, ahora no me pregunten, ¿sí? Entonces, fíjense como algo tan sencillo, cada uno dependiendo de sus esquemas culturales, de su formación, de su historia, de sus experiencias, de todo eso que implica el hecho de vivir, que se va metiendo en la cabeza y te genera maneras de pensar y de ver la vida y de actuar, todo eso hace que aún diciendo las mismas palabras, que todos conocemos más o menos el significado, uno esté pensando en una cosa y otro esté pensando en otra totalmente distinta. Ejemplos sencillos de eso. Bien, y ahora vamos a entrar en el lenguaje científico. Quedan 3 minutos. En el lenguaje científico, ¿qué podríamos decir es opuesto? Podríamos decir, no es opuesto, al lenguaje natural. Primero, es artificial, es no creado, sino recreado con el objetivo de compartir conocimientos y explicar alguna realidad que resulta problemática. De hecho, las ciencias responden a eso. Detrás en la historia, ¿no?, de la evolución del conocimiento, las ciencias se crearon respondiendo a alguna problemática de la vida humana, ¿sí? Como diciendo, primero surgen los problemas y después surge la ciencia que lo explica. Yo la verdad no sé si es tan así, porque a veces parecería que surge la ciencia y crea el problema para seguir existiendo, ¿sí? La psicología me viene a la cabeza ahora, ¿sí? Tanta psicología, y nunca se resuelven los problemas individuales de estrés, de esto, del otro. Entonces no sé hasta qué punto son primero los problemas y después los psicólogos, o la psicología, o primero la psicología que inventa el problema o lo perpetúa para siempre tener pacientes, ¿no? No sé, no estoy tan segura. Quizás sean las dos cosas. Por eso llaman a la familia después. ¿Cómo? Ahí tienen varios pacientes. Llaman a la familia entera y ahí tienen varios pacientes. Sí. Esto se puede ver como muchos trabajos en realidad, ¿no? Tienden a perpetuar el problema para tener siempre clientes. Pero esto no es patrimonio de la psicología, ¿no? Sino prácticamente de toda profesión humana, crear en el otro la necesidad de algo para que vos puedas tener un trabajo y un ingreso, ¿no? Esto parecería funcionar de este modo. Bien, entonces, ¿qué es
Bueno, acá esta filmina la puse ahí simplemente por esto, para explicar más adelante que el lenguaje científico es racional, objetivo, preciso y artificial, ¿sí? Ya se va a cortar esta reunión. Vamos a intentar entrar con la misma ID y contraseña, si me lo permite. Si no me lo permite, les mando otra, ¿sí? 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 Sí, son las 8 recién. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Bueno, hagamos una cosa. Bueno, profe. Cortemos acá y intentemos entrar con la misma primero, y si no los deja, mando otra, ¿sí? Yo lo veo en esto, porque si puedo con la misma, tengo la reunión ahí ya en la pantalla de